Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Distinguidas autoridades educativas que nos honran con su presencia, docentes, amistades, gente cercana al padre Mario, en fin, todos, todas tengan muy buena tarde. Me complace mucho el día de hoy darles la más cordial bienvenida a la presentación de los libros El fluir de la palabra y Resucitó de verdad. Agradecemos la presencia en primera instancia de la doctora Zaide Seáñez Martínez, directora de investigación y posgrado. De igual manera, agradecemos la presencia del doctor Luis Rey Delgado García. Muy buena tarde, profesor. Bienvenido. Y por supuesto, del príncipe de esta fiesta, el padre Mario López Barrio, sacerdote jesuita. Y por quien hoy estamos aquí reunidos. El padre Mario López Barrio nació en Chihuahua, ingresó a la Compañía de Jesús en el año de 1961. Es licenciado en Filosofía, Historia y Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico de Roma. Profesor de Introducción al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tiene doctorado en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. También ha sido profesor en la Facultad de Teología en la Universidad Gregoriana. En el ámbito de la formación y gobierno de la Orden, el padre Mario ha sido superior de Comunidad de Formación, rector interino del ITESO, rector del Instituto de Ciencias de Guadalajara y provincial de México, del 2 de septiembre de 1995 al 2 de junio del año 2001. Catedrático de innumerables temas bíblicos en varias partes del mundo, con escritos y conferencias, entre las que destacan las siguientes. Cabe mencionar que es apenas un extracto. ¿Va? Un estudio del Salmo 137 para la Revista Mexicana de Teología Christus. Estudios sinópticos sobre el bautismo de Jesús. Una bienaventuranza lucana, ejercicio de exégesis durante un tiempo sabático en el Instituto Bíblico en el año de 1987. El pecado en la Biblia, un estudio para el Secretariado de Ejercicios Espirituales de México, Torreón, Coahuila, 1986. Reflexiones en torno a la teología de la liberación, conferencia para universitarios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en 1985. Sobre la humanidad de Jesús, conferencia para universitarios, 1986. El Apocalipsis, un mensaje de esperanza, conferencia para universitarios, 1988. Fundamentos bíblicos de la moral cristiana, conferencia para sacerdotes de la Arquidiócesis de Guadalajara, año 1990. El padre Mario también dictó esta conferencia, Actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia, Reflexiones. Esta conferencia fue dirigida a empresarios de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, en el año de 1999. Retos de la Iglesia ante el nuevo milenio, conferencia, Guadalajara, año 2000. La Compañía de Jesús y los Derechos Humanos, conferencia en el Encuentro sobre Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México, 1996. La Universidad y el Futuro de la Educación en México, conferencia en el ITESO, en el marco del Simposium sobre Educación, año 1997.
Aún hay más. La espiritualidad ignaciana y la universidad, conferencia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de León en 1999. Tesis para el grado en Historia en la Normal Superior, Iturrigaray y el Cambio de 1808. Conferencia El quehacer de la Iglesia, publicada en Nosotros Somos Iglesia, texto básico de la Misión Diocesana, Guadalajara, Jalisco, octubre de 1986. Y, finalmente, su tesis de doctorado, El tema del agape en la primera carta de San Juan, editado por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, año 2004. ¿Y qué más les puedo decir? Que actualmente tenemos la fortuna, el privilegio y el honor de tenerlo en la Universidad Iberoamericana de Torreón, trabajando en el Centro Universitario Ignaciano. Démosle un fuerte aplauso al Padre Mario López Barrio. Y sin mayor preámbulo, enseguida invitamos a la doctora Zaide Seáñez, prologuista de El fluir de la palabra, para su intervención. Démosle un aplauso a la doctora. Bienvenida, doctora. Muy buena tarde. Buenas noches a todos y todas. Pues primero que nada agradecerle a Mario la confianza por no sé qué vio en mí para pedirme que le hiciera el prólogo de este libro ya hace un poquito más de un año, pero le agradezco muchísimo esa confianza porque me dio la oportunidad de conocerlo muy a fondo, de conocer cómo piensa, cómo siente, cómo escribe. La verdad es un gozo leerlo. Y pues yo sé que todos conocen a Mario y saben cómo es él, cómo piensa, es toda esa sensibilidad y ternura que emana. Entonces lo que yo les diga pues se va a quedar muy cortito. Él es muy sabio, no te estoy halagando, ya lo sabes, eres muy sabio y pues para nosotros es una fortuna tenerlo aquí en la Ibero Torreón. Debo confesar que me dio mucho temor cuando me pidió Anita, que decía el Padre Mario que si le presentaba el libro, dije no, por favor, otro sufrimiento, primero el prólogo y ahora presentarlo. Y bueno, pues haré mi mejor esfuerzo para que nazca en ustedes el deseo por conocer el contenido de este libro. Se llama El fluir de la palabra, palabra con P mayúscula, precisamente porque nos invita a abrir nuestro corazón a la palabra. Él tiene un concepto que a mí me gustó mucho, nunca lo había escuchado, ahí lo leí, ayornamiento, y que es abrir el corazón, rejuvenecerlo y cambiar nuestra vida, cambiar nuestro estilo de vida. Bueno, las reflexiones, me voy a ir así brevemente para que pues, ustedes lean el libro, pero las reflexiones que hace Mario pues hicieron que naciera en mí la necesidad por conocer más la palabra, por hacer que ésta fluyera en mí, en mi ser, en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento. Los 4 textos son desarrollados con un lenguaje muy sencillo. Mario escribe para nosotros, para los simples mortales. Utiliza la realidad que vivimos para adaptar, para que podamos entender los ejemplos que nos da, de cómo hemos pues sacado a Dios de nuestra vida, cómo nos hemos construido dioses a la medida y que a veces no nos preguntamos ni siquiera en qué creemos y por qué creemos en eso. Entonces, él hace algunas aseveraciones en que hemos perdido la fe y con esa fe hemos perdido la esperanza, y es cierto, y hemos perdido la alegría. El primer ensayo, la experiencia de fondo en los ejercicios espirituales ignacianos, pues nos lleva a Mario a entender que hay que volver a lo básico, a las Sagradas Escrituras. Ahí es donde podemos encontrar o podemos vivir una experiencia de Dios, pero tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos a
tenemos que ser humildes, tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo y estar dispuestos a pedirle a Dios la gracia, es pedirle al Espíritu Santo que mueva en nosotros algo para poder encontrar a Dios. Es muy bonito este ensayo porque hace que pues uno se sienta amado, se sienta que puede ser perdonado por un Dios pues que es muy noble, muy benévolo, muy sensible, etcétera. Nos pone a un Dios moderno, vamos a decirlo así, de que ahorita podemos acceder a Él por muchos medios, pues, pero que siempre hay que estar conscientes de que no podemos conocer a Dios si no nos disponemos y con humildad a sentir esa experiencia, a vivir esa experiencia. El segundo ensayo hace la aventura de ser creyente. Esta habla sobre la fe y cómo hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Mario dice que el estilo de vida que tenemos ahora ha hecho pues que perdamos la fe, que perdamos la esperanza, que perdamos la alegría, pero negamos a un Dios sin conocerlo. Eso es lo que él dice y sí, estoy de acuerdo. Ni siquiera nos damos cuenta que somos vagabundos de este mundo y que no tenemos rumbo. Es necesario razonar con la mente y con el corazón. O sea, la fe no debe ser impuesta. Y por esto él dice que incluso la iglesia ha desgastado su discurso y no ha sabido contagiar de Jesús. Entonces, ni las familias, ¿verdad? Y que pues que con el simple hecho de los ritos no ha sido suficiente, que tenemos que aprender como cristianos a vivir una experiencia de Dios. También relaciona en este texto el estilo de vida, cómo lo hemos acomodado con la tecnología, con la cultura del entretenimiento, con el consumismo, todo esto cómo nos ha alejado de Dios y de la palabra. En el tercero, que es mi favorito, de hecho, ya se me revolucó aquí. Se llama Estrenar un corazón nuevo. Este ensayo trata sobre la conversión. Es cómo se da, qué se requiere. Con mucha sabiduría, creo que Mario expone cómo es posible vivir una conversión cuando se desea con el corazón, cuando se desea fervientemente. Es un cambio, un llamado a cambiar nuestra vida, encontrar un rumbo, pero con Dios en ella. Pero no basta con desearlo, él dice, hay que pedirle al Espíritu Santo que obre. Hay que pedir y orar de una manera, le llamas lectura creyente y orante, eso me gustó mucho. Y que cómo tiene que estar la dimensión social presente en esta conversión, porque al fin de cuentas venimos a servir a Cristo, pero a servir al prójimo. Que solo así se puede vivir esa conversión. Propone preguntarnos de qué nos tenemos que convertir. Una tarea que nos deja a todos. Y nos invita a hacer conciencia de cómo es nuestra relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? Con ese Dios que me enseña Jesús, que me da a conocer con su vida y con su obra. Y para terminar esto, que lo introduce al siguiente ensayo, habla de la alegría. Dios es un Dios alegre. Dios no nos quiere tristes, nos quiere alegres. Es un Dios vivo. Y la última, que habla precisamente de la dimensión de la alegría, la relaciona pues con cómo debemos nosotros estar alegres y empieza diciendo que no hemos sabido vivir la Pascua. Parece ser que nos hemos quedado con la muerte de Jesús y andamos cargando un cadáver, en lugar de tener un Dios vivo, un Jesús vivo. Y si comprendiéramos eso, entonces seríamos muy alegres.
expone pues que la falta que hace de comprender y vivir la resurrección de Jesús, que también luego Luis hablará de ese libro, que yo creo que ya trae en mente, y que es la promesa. Esto me gustó muchísimo. Jesús les hace la promesa a sus discípulos de que se quedará con ellos y por lo tanto se quedará con nosotros. Por eso decir, es un Dios vivo, no es un Dios que murió. Y unas palabras que al fin de cuentas me vinieron a hacer así como que dejar la dicha y ese gozo de haber leído este libro, pues tienen que ver con estas de que la resurrección es una fuente de vida, es una fuente de alegría, y que cómo está presente en todos estos escritos la espiritualidad ignaciana. Es un jesuita formado, muy bien formado, pero que además su misión es que nosotros también podamos vivir con nuestras posibilidades, en nuestra realidad, con nuestras prácticas, a ese Dios que ellos experimentan. El asunto es desearlo, desear esa experiencia de Dios, tener ese conocimiento interno de Jesús. Y hay otras dos cosas que me gustan mucho, que es lo de la lectura creyente y la lectura orante. Cómo debemos estar dispuestos cuando leemos la palabra a dejarnos mover, a estar leyendo, pero leyendo no solamente con los ojos y con la mente, sino con el corazón y con todo el cuerpo. Estar imaginando y sintiendo qué me mueve, qué me evoca, qué me provoca, qué emociones hay en mí, surgen en mí con esa lectura. Solamente así se puede hacer una lectura pues orante. Y bueno, pidiendo la gracia del Espíritu Santo para tener ese conocimiento interno de Jesús. Y bueno, pues me quedo con la alegría de haber participado en esta presentación del libro y en este prólogo, y de pues recomendarles, de verdad, es un libro muy ágil, pero que yo creo que tendremos que tenerlo ahí en el buró, estarlo leyendo y releyendo, porque pues somos humanos, somos débiles, pero sí, eso, y no carguen un cadáver. Vamos a cargar a Jesús vivo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención a la doctora Zaide Seáñez. Y ahora es momento de escuchar la intervención del doctor Luis Rey Delgado, autor del prólogo de Resucitó de Verdad. Nos comparte un poco sobre este ensayo enfocado en la resurrección. Adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Démosle un aplauso de bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Resulta que ciertamente las lecturas se componen de diferente manera. Hay libros que se visitan, pasa uno rápido hay libros que se leen porque uno se entretiene un poco más en la lectura. Hay libros que se estudian, pero también hay libros que son recurrentes, que hay que estarlos revisando de vez en cuando, otra vez, como nos señalaba esa idea, que precisamente es encontrarle un nuevo sabor, un nuevo tono, una nueva luz en lo que parece una lectura de siempre, pero siempre nueva. A mí me parece que estas lecturas, estos libros, especialmente este de la resurrección que nos presenta Mario, es precisamente uno de esos libros que hay que leer recurrentemente, que hay que tener en el buró y hay que revisarlo. Y da cuenta pues del acontecimiento más importante de la vida cristiana, que es precisamente la resurrección de Jesús. Es la centralidad de nuestra fe y de nuestra liturgia. El año litúrgico tiene dos momentos fuertes, creo yo, que se preparan con mucha claridad. El Adviento, que nos prepara para la encarnación y el nacimiento del Emmanuel, y la Cuaresma, que nos prepara a este acontecimiento central que es la resurrección, de la cual reflexiona Mario en este texto. La resurrección tiene que ver ciertamente con la parte central de nuestra fe, de lo que creemos, porque es como aquí señalo, el gran misterio de la esperanza, el reconocer que Jesús está vivo y está entre nosotros, y que lo que hemos visto y oído de eso debemos de dar testimonio siempre. Este texto también tiene tres particularidades a mi modo de ver. Una es que
está haciendo un recorrido por los evangelios, por los 4 evangelios y además por una serie de textos y de reflexiones que nos hacen pensar desde la lectura de la palabra en este acontecimiento central. Pero no visto como algo externo a mí, sino qué significa para mí como cristiano el descubrirlo en la palabra escrita de estos evangelios que dan testimonio de eso. Por otro lado también como que recorre no solamente los evangelios, sino que recorre reflexiones que tienen que ver con cómo vivimos nuestra fe y nuestra esperanza como cristianos. Creo que esta es la parte importante y relevante del texto. A mí me dejó un sabor de boca porque desde que conocí a Mario, resulta que salimos de viaje por el trabajo, 5 horas estuvimos viajando y estuvimos plática y plática. Yo creo que yo más que él, ¿no? Él más me escuchaba, ¿no? Pero resulta que ahí conocí un poco más la sensibilidad, yo diría, que tiene Mario bíblica. Y esta es la parte relevante para mí. Es decir, la palabra que él ha estudiado, que ha visto y que la observa con fe, la puede transmitir con sencillez y con claridad. Y entonces uno cuando está frente a Mario, como está frente a sus lecturas, uno disfruta esta parte de su sensibilidad y de eso. Dijo, uno está con gente buena que se conecta con algo, ¿no? Pues así lo mismo con Mario, ¿no? Entonces yo he tenido desde que lo conocí esta sensación. Y cuando platicamos cosas muy sencillas, pero las que luego, como dicen, nos deja a los que somos del género rumiante, ¿no? Tenemos que estar pensando lo que dijo. Esto mismo pasa con la lectura. Una vez que hemos leído el texto, uno tiene que rumiarlo, tiene que entender qué es lo que nos quiso decir. Pero además un texto pequeño. Esta es la gran ventaja. Es decir, las cosas más importantes se dicen con pocas palabras. Entonces hay que estar cerca de las pocas palabras, porque esas palabras tienen un efecto importante. Entonces yo invito a leer este libro con esta actitud rumiante, de estar reflexionando sobre eso, de ser recurrentes y de acercarnos desde esta perspectiva junto con Mario en la presentación que nos hace del misterio de nuestra fe. Lo digo en la parte final, me voy a permitir leer lo que aquí mismo está escrito. Dice: Mario López Barrio nos introduce a los textos que dan cuenta del formidable misterio de la esperanza que es el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Esto para contemplarlo, más allá de explicarlo. Y todo con una mirada sencilla, además de erudita, con una actitud respetuosa, además de ilustrada. Me parece que da cuenta de esta lectura que nos acerca a este misterio de la resurrección, que es nuestra centralidad en la fe. Yo agradezco a Mario que nos haya escrito este libro y que lo siga transmitiendo en los cursos que nos da ahí en el Centro Quino de Educación Continua. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta intervención, doctor Luis Rey Delgado. Y ahora escuchemos al autor de los libros. Es momento de escuchar las palabras al micrófono del padre Mario López Barrio. Adelante. Con tanta porra ya no sé ni qué decir, tantas demasiadas porras. Precisamente para evitar este currículum tan largo, yo escribí un currículum abreviado y todavía tengo uno abreviado del abreviado, pero ese no sé dónde habrá quedado porque presentan uno demasiado largo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy agradecido, nada más que pues, me siento por ustedes, pues estamos bien tanta cosa que... Pero bueno, pues ciertamente me siento muy agradecido por este momento y quiero agradecerlos a cada uno de ustedes su presencia. Me siento ciertamente pues, apoyado, aceptado, reconocido por amigos como son ustedes. Alumnos algunos, compañeros de trabajo otros, y aprecio mucho lo que aquí sale, lo que están diciendo. Quiero agradecer pues su presencia y la presencia del CUI, que está aquí representado pues en su coordinadora, que es Jackie Martínez y Anita Negrete, que todos conocen,
me he sentido sumamente, pues, más que apoyado por ellas dos, son incondicionales. Y quiero agradecer mucho, aunque no está aquí presente, el maestro Jaime Muñoz, que tomó muy en serio pues el trabajo de corregir y llegar a la publicación de estos dos libros, pequeños libros. Desde luego agradezco mucho pues a Saide y a Luis, que no merezco todas las palabras, francamente es demasiado elogiosa de una parte y además erudita de la otra parte. Yo me siento así como, pues francamente un poco excedido en porras. Miren, yo les confieso que en un principio me resistí a esta presentación. Me parecía poca cosa de ser presentado para un evento así. En la primera de plano me negué. En el primer libro dije, Jaime, no, es demasiado. Pero ya cuando salió el segundo y Jaime insistía, bueno, voy a aceptar, no tanto por mí, sino para que se difunda algo que se está produciendo aquí en la Ibero, y también porque yo pienso que estos dos pequeños libros pueden ser el principio de una serie, que otros profesores se animen a escribir algo, por ejemplo, Saide y Luis pueden escribir algún tema que tenga que ver con nuestra espiritualidad cristiana e ignaciana, que le dan enfoque a una institución educativa como la Ibero. ¿Qué les puedo decir? Pues ya una palabra sobre los dos libros, ya lo dijeron muy bien, ellos dos, el primero Saide, el segundo Luis. Quiero decir quizá una palabrita todavía más sobre cada uno. El primero está reflejando lo que sería como el resultado de observaciones mías a grupos humanos y personas, todavía estando yo en Roma, que me fueron como inspirando este tipo de reflexiones. ¿Por qué tenemos un pueblo cristiano actualmente muy alejado de lo que es la formación bíblica? Son efectos históricos, muy difíciles de señalar culpables o responsables, pero es una realidad. Porque no han sabido, no han sido educados en la lectura creyente de la Escritura. La Sagrada Escritura se ha tomado como objeto de estudio. Yo les decía a mis alumnos, la Biblia no es para el aula universitaria. Vino del pueblo y tiene que regresar al pueblo. Tenemos que aprender a hacer una lectura creyente, que en Brasil le llama lectura orante. Que la Biblia, palabra de Dios, realmente toque el corazón, que lo alimente. Cuando se descubre esta dimensión, uno busca, es un alimento, no es una tarea académica, se busca el alimento del corazón. Después, en los otros textos, ¿qué les puedo decir? Especialmente el de la alegría, ese fue efecto, fruto del último seminario que tuve en Roma, que a mí personalmente me gusta mucho la carta a los Filipenses, es el documento cristiano de la alegría. Realmente maravillosamente escrito por un autor que está prisionero. Parece una contradicción que un prisionero pueda escribir sobre la alegría. Un prisionero espontáneamente habla con amargura de sus penas, sus tristezas, de cómo lo maltratan en la cárcel, pero nunca se le ocurre a uno entrevistar a un preso sobre la alegría. Pues Pablo escribe, siendo prisionero, el documento cristiano del Nuevo Testamento sobre la alegría. Entonces me impresionó mucho esto, me decidí, saqué este pequeño escrito sobre la alegría. Cada uno de estos 4 escritos son síntesis, pero supersíntesis de temas. Cada uno pudiera hacer otro libro, pero yo estoy haciendo un esfuerzo en estos escritos de brevedad, las dos cosas, de claridad, como decía muy bien Saide, de buscar una adaptación del lenguaje entre el nivel científico y el nivel de divulgación popular. Yo estoy tratando de llegar y conservar un nivel se llama alta divulgación. Para personas de cultura como ustedes, que no han sido necesariamente muy introducidas en lo teológico, pero que tienen acceso a la cultura. Entonces es un nivel que se llama alta divulgación. Entonces trato de ser claro y trato de ser también breve, porque razones obvias. Muchas personas de nuestras generaciones actuales pues leen poco. Yo les digo, falta en la agenda personal un pequeño espacio a la lectura de la palabra de Dios. No tienen, la gente dice, no tengo tiempo. Tengo tantas actividades que no puedo tener 10 minutos para leer San Marcos.
tengo danza, tengo grupo de cine, tengo no sé cuántas historias modernas, actuales, pues todas simpáticas, pero que llevan el tiempo, pero la agenda se queda sin ese espacio necesario. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Estos son los dos escritos ya muy bien presentados por ellos dos. Simplemente le quiero decir a ustedes y a cada uno, pues que abran la Sagrada Escritura y comiencen algún pequeño programa, como digo, de alimentación espiritual. No una tarea académica. Tengo que leer, no. Puedo tener acceso a la palabra de Dios que ilumine mi corazón, que lo alimente, que me abra caminos, que me dé luz para la vida. Es lo que yo sintetizaría y me ahorro todo lo que ya ellos dos me ayudaron a exponer. Voy a aprovechar este momento para leer una carta. A mí se me ocurre, cuando escribo algo, enviarle una copia a nuestro padre general, porque somos amigos desde antes, el padre Arturo Sosa. Pues le mandé el librito de la resurrección y me contestó. Imagínense que de una carta del padre general a uno pero somos amigos. Entonces yo digo, aunque sea el general, pero somos amigos. Entonces me escribió esta carta, una pequeña carta que me voy a permitir leer, porque es sobre el libro de la resurrección. Dice: querido Mario, tengo en mis manos un ejemplar de tu libro, Resucitó de verdad, un ensayo sobre la resurrección. Te agradezco profundamente el detalle que, divina coincidencia, encaja buenamente con el tiempo litúrgico que celebramos. El misterio que es Dios nos atrae así. Esta atracción de Dios, camino de vida, nutre la fe en la resurrección que nos habilita para reconocer al resucitado cada vez que aparecen nuestras existencias fracturadas, sanando toda dolencia, restañando las heridas, superando la muerte, devolviendo la vida y la esperanza, invitándonos a ser sus cirios pascuales, testigos de luz resucitada para los días más brillantes y las noches más oscuras. En el Nuevo Testamento nos topamos frecuentemente con la afirmación de que Él está vivo y de que se apareció a los suyos. Quien ha participado de esta experiencia ya no es el mismo. A partir del día en que esta novedad de vida se coló en las nuestras, no somos los mismos, ni queremos serlo. Te deseo pues un renovado permanente encuentro con el resucitado que te llame por nombre, para que a partir de lo que allí se genere continúes dándote enteramente a tu misión. Un abrazo fraterno, Arturo Sosa. Pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por este detalle de ustedes, que ciertamente me da ánimo a mí y al CUY para seguir escribiendo y seguir tratando de difundir esta palabra de Dios. Yo expresaba aquí un deseo final, pues que es ¿verdad? Que ojalá el Señor nos conserve y nos dé más ánimo para colaborar con Él en esta misión, difundir su buena noticia, su buena nueva, en todas partes donde estemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Mario. Adelante. Adelante. Yo, referente a lo que hablaban ahorita las dos personas de los prólogos del libro, de hace algún tiempo, cuando el padre Mario llegó aquí a la Ibero, la señora Lolita, que está aquí presente, ella vino antes que yo a un curso taller con el padre. Y ella me decía, oye, Caro, acaba de llegar un padre, no, pero es una eminencia, un erudito, y me leyó todo el currículum, y le digo, ay, sí, pero, digo, sí asisto a otros grupos también sobre Biblia y eso, y yo le decía, es que ando muy ocupada, ya cuido nietos, esto, el otro, y de antemano, pues sí voy a otros grupos junto con ella. Total, no vine a ese curso. Y luego ella sale de viaje fuera del país y me dice, Caro, ahora sigue San Juan.
y no voy a poder estar. Necesito que vayas para que tú anotes y me pases todo lo que diga el padre. Ay, Lolita, bueno, me lo dijo el día que iniciaba el curso. Yo te inscribo ahorita en la mañana, en la tarde empieza. Ok. Bueno, pues ya no me quedo de otra. Pero yo ahí veo después que no conocemos los caminos de Dios, ¿sí? Vengo al taller, empiezo a conocer al padre Mario, empiezo a escuchar todo lo que han comentado los dos. Efectivamente, es un alimento del que ya no se puede dejar. Efectivamente, así me sucedió. A veces creemos que ya sabemos, que ya leímos la Biblia, que ya la conocemos, pero con el padre Mario es otra cosa. Sí, es otra cosa, y efectivamente estás en la clase y no nada más es estudio, no. Es eso que dijo él mismo ahorita, es un alimento para el corazón, para la vida, para llevarla a los demás. Te das cuenta de esa riqueza tan grande que no la teníamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo le quiero agradecer profundamente que esté usted aquí con nosotros, ¿sí? Que nos esté dando esos cursos, esos retiros. También he estado asistiendo a los retiros, pero sí es un alimento del que ya no se puede dejar, pero todo lo que nos ha transmitido el padre Mario. Entonces, pues muchísimas gracias, padre. Sí. Jackie, ¿algo por agregar? Yo pues en primer lugar agradecerles que estén aquí. La verdad es que es algo que nos ha entusiasmado y Anita y yo lo hemos preparado con mucho cariño para todos los presentes, pero también para reconocerle la gran labor que tiene y que su misión, como bien lo menciona el padre general, pues ha impactado en mi persona en estos pocos meses que tenemos trabajando, y yo también coincido con esta parte. Escucharle, así sea en las homilías de nuestras misas diarias tan cortitas de 5 minutos, es muy enriquecedor, y por eso era la necesidad de hacer esta presentación, para que la gente que no le conoce pueda tener acceso no solo a todo lo que escribe, sino a todo lo que nos podemos enriquecer al compartir, pues al estar junto a usted. Y pues muchas gracias. Yo creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Bueno, estamos ya finalizando, y sin pretender que sea un espacio para utilizarlo personalmente, sí les quiero compartir que tengo la fortuna de que el padre Mario haya sido mi guía espiritual durante los ejercicios y durante este proceso del diplomado ignaciano. A lo largo de este tiempo y de los momentos que he pasado con él, me he dado cuenta de que no solamente es un gran ser humano, va más allá. Estoy plenamente convencido de que la potencia de su sabiduría, de su discernimiento, de su humildad, no lo hace solamente un gran ser humano, lo hace un ser de luz. Muchas gracias, Padre, por todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos su asistencia y les invitamos primero, es decir, antes del refrigerio, les sugerimos adquirir los libros que ya se encuentran ahí a la venta. Muchas gracias. Linda noche. Muchas gracias.